Chilam Balam es el nombre de varios libros que relatan hechos y circunstancias históricas de la civilización maya, escritos en lengua maya por personajes anónimos durante los siglos XVI y XVII en la península de Yucatán. A ese nombre se le agrega el nombre de la población en donde fueron escritos, por ejemplo, el Chilam Balam de Chumayel. Las crónicas de Chacxulub-Chen, mucho menos conocido y estudiado, es otro texto importante para la comprensión de la mitología maya. Es un texto del siglo XVI escrito en maya yucateco por indígenas pertenecientes a la familia Pech. Es una interesante obra colonial que ha sido escasamente abordada bajo el lente del análisis historiográfico. El Génesis maya, como en el mito de los orígenes de otras culturas, entre los mayas aparece el del silencio y las tinieblas originales. Nada existe, y es la palabra la que dará origen al universo. De ello se encargan los progenitores, entre los que se encuentran Gucumatz y Huracán, el corazón del cielo, además de Ixpillacoc e Ixmucané, abuelos del alba. La creación del ser humano pasó por varias pruebas, según el Popol Vuh, hasta llegar a su estado definitivo. Los mayas también nos hablan de la vida más allá de la muerte. Entre los mayas existen 3 moradas diferentes para los muertos. El inframundo, un paraíso que se encuentra situado en uno de los cielos, y una morada celestial. La primera llamada Mitlán, Metnal o Xibalba, así se le nombra en el Popol Vuh. Está en el quinto de los 9 submundos, el más profundo. La segunda, que es el paraíso, un lugar ameno donde corre leche y miel, y equivale a la morada de los dioses de la lluvia, o Tlalocs. En el paraíso hay además un espacio para los niños, a quienes se coloca en un gran árbol lleno de pechos de mujer que los siguen alimentando. Según algunas interpretaciones, también los suicidas acaban en la segunda morada. La tercera morada está en el cielo séptimo, el más alto, donde van los que han pasado una temporada en el inframundo, los muertos en la guerra y las mujeres que murieron en el parto. Dentro de las creencias nos habla que la religión maya era naturista y de contenido dual. Había en ella dioses bienhechores relacionados con los factores meteorológicos, como la lluvia y el viento, y otros de naturaleza maléfica. Era una religión politeísta. Los dioses vinculados con el bien producían cosas buenas y provechosas, como la lluvia o las cosechas abundantes, mientras que las divinidades relacionadas con el mal causaban desastres, hambrunas y otras calamidades. Los ritos del sacrificio, en este espíritu de don, combinado con la necesidad de mostrar a los dioses cuánto se les venera, se inscriben los denominados rituales de los sacrificios. Bajo este nombre se agrupan todas las prácticas rituales, que tienen como objetivo honrar a los dioses por medio de un sacrificio. Los mayas consideraban que su primer deber hacia los dioses, para agradecerles la creación del mundo, era alimentarlos. Los ritos de sangre, para los mayas, ocupaban un lugar simbólico muy importante. El rey era considerado una encarnación divina que, además de sus privilegios temporales y materiales, podía comunicarse con los dioses. Se dedicaba con su esposa, su familia y la sociedad maya a los llamados ritos de sangre. En las reuniones públicas se llevaban a cabo este tipo de ritos. El rey daba ejemplo haciéndose un corte con un cuchillo hecho de roca y dejando que su sangre corriera sobre un papel, colocada en un recipiente. También se han hecho en otras partes del cuerpo, ya que lo importante era conseguir sangre humana. Una vez recogida la sangre, se quemaba el papel manchado, de modo que el humo conectaba con el mundo celestial, con lo que se cumplía el deber hacia los dioses. La pérdida de sangre, más las drogas que tomaba el rey, hacía que entrase en un estado de trance, con lo que éste se transportaba al mundo de los espíritus, derribaba las barreras entre los dos mundos. Es cuando se cumplía plenamente su función. Los sacrificios de los animales era como una ofrenda a los dioses. Muy habitual era llevarse a cabo el sacrificio de los animales.
En todos los casos, la sangre de los animales sacrificados se ofrecía ritualmente a los dioses. En cuanto a los sacrificios humanos, los mayas siempre mataron hombres en honor a sus dioses, con la intención de preservar la vida a través de la muerte, y siempre con una carga simbólica muy fuerte. Es importante que se destaque la relación entre la vida y la muerte, el equilibrio frágil entre el ser y el no ser, el sentido conferido al tránsito entre dos mundos. Las víctimas de los sacrificios humanos que practicaban los antiguos mayas en el actual México eran en su mayoría niños y hombres jóvenes. A veces eran arrojados vivos y otras veces eran cruelmente asesinados y arrojados a los lagos en cavernas subterráneas llamadas cenotes. Aunque la muerte parecía como la finalidad ritual del sacrificio humano, estaba investida de un sentido muy particular, de unos significados tan importantes como los que estaban ligados a la vida. Por lo tanto, la religión maya instauró unos ritos relacionados con la muerte, para proteger a la gente que penetraba en el mundo subterráneo. Los mayas no concebían la muerte como el final de la existencia humana. Para ellos era un paso de un mundo a otro, que estaban señalizados con ritos muy concretos. Normalmente, la gente del pueblo era enterrada, hecho que le daba tiempo al difunto para prepararse para lo que se esperaba. Los guerreros muertos en combate, las víctimas de guerra o las mujeres muertas de parto se ganaban el cielo sin pasar por Xibalba. Los mayas celebraban numerosos ritos para preparar al difunto, para que su viaje fuera más llevadero. El enterramiento y rituales tenían su significado. Los muertos se sepultaban en la tierra para fertilizarla. Esto equivale a otorgar a los difuntos un tipo de poder que los vivos no tienen. Los ritos funerarios, ya que como es en el caso de los gobernantes, estos eran bastante elaborados, pues estos realizaban prácticas funerarias como el de los antiguos egipcios, en el que se les enterraba a sus gobernantes en falsas cámaras dentro de pirámides, y se les sepultaba con objetos funerarios y sirvientes que acompañara al alma en su camino al inframundo. Las muertes más sagradas que se tenían en el mundo mesoamericano se encontraban las mujeres embarazadas, que morían en su primer parto, las personas ahogadas o suicidadas, muertes por lepra o sacrificadas, y guerreros muertos en batalla. Después se creó la costumbre de las personas muertas ofrecerles un altar u ofrenda donde ponían las cosas que querían que las acompañaran en su camino al inframundo. Las tumbas y las ofrendas dependían de la situación económica y social del difunto. Además de los ritos ya mencionados, existían otros menos espectaculares, que representaban la ocasión perfecta para que cada individuo pudiera afirmar su fe, a su nivel y a su manera. Los ritos confesionales demostraban la importancia que tenía para un miembro de la sociedad maya mantener una estrecha relación con las divinidades, ya que éstas daban un sentido coherente a sus vidas. Se trataba de explicar la culpa, de hacer acto de humildad, para no manchar la relación privilegiada que unía al hombre con las divinidades que veneraba. Para ello se necesitaba hablar, orar. Los pecados se podían confesar de diferentes maneras: a solas, en un diálogo personal con el dios o los dioses, ante un sacerdote que servía de instrumento al pecador para aliviar su conciencia. En comunidad es el recurso al chivo expiatorio. En una fecha determinada, cada uno se confesaba ante una anciana que era golpeada hasta la muerte, para que expiase todas las culpas que habían sido confesadas. También se hallaban los ritos del juego de pelota. Algunas ceremonias rituales adquirían la forma del espectáculo público y llevaban el símbolo del relato de la creación. Es el caso del juego de la pelota. Este tenía una significación mítica y esotérica, que para entenderle hay que conocer cómo se desarrolla el juego.
El terreno de juego tenía forma de una L mayúscula, con las paredes laterales inclinadas. Cada equipo estaba formado por 6 jugadores, que hacían botar de un lado al otro una pelota solo con las caderas, codos o muslos. Estaba prohibido con las manos o con las piernas. A veces el juego era violento, por lo que los jugadores llevaban protecciones. Los juegos eran programados y se disputaban en fechas muy concretas, por lo que los jugadores exhibían collares con piedras y llevaban peinados que recordaban los símbolos de sus dioses favoritos. Se celebraban 2 tipos de partidos: los reservados a los jugadores del pueblo y los que celebraba la clase dominante. Para participar en el juego era necesario poseer una rapidez y una agilidad fuera de lo común. Se lograban puntos cuando el balón pasaba a través de un aro de piedra fijado en una de las paredes laterales, o si tocaba el suelo en el lado del adversario. El partido alcanzaba su punto álgido cuando llegaba a su fin. El capitán del equipo perdedor era sacrificado y ofrecido a los dioses. El juego de pelota simboliza en realidad el combate a muerte que tuvo lugar durante la tercera creación, y el suelo del terreno de juego representa la plataforma terrestre que separaba el mundo humano del mundo inferior. Los grandes centros de culto. La religión maya estaba presente en todos los pueblos del reino, en los pobladores más humildes. En el corazón de estos grandes centros ceremoniales de las principales ciudades es donde se apreciaba realmente la importancia y el valor de los ritos y de las prácticas religiosas. Ninguna de estas ciudades estaban unas por encima de otras. Las relaciones eran fluidas y reflejaban en todas las circunstancias una identidad cultural y una evidente comunión de intereses. Ciudades como Tikal, Chichén Itzá y Palenque. Dentro de la civilización maya también existían las leyendas. Hay muchas y variadas leyendas, pero entre las más destacadas está la leyenda de los aluxes. Los aluxes son seres pequeños, creados antiguamente con barro virgen, que debían dejarse en lugares ocultos para proteger. Los aluxes tenían un vínculo muy fuerte con su creador. Una vez que eran elaborados, se les hacía oraciones y ofrendas para que cobraran vida. Los aluxes tenían la particularidad de ser fieles con sus dueños y traviesos con sus desconocidos. Cuando las propiedades de los creadores originales pasaban a manos de otros propietarios, los aluxes se hacían invisibles para asustar a los niños. Para complacerlos, los nuevos dueños tenían que regalarles comida, cigarrillos, miel o pozol. En la actualidad, los aluxes todavía cuidan las tierras de los pueblos mayas. Algunos ejemplares originales se encuentran en los cenotes, cerca de Valladolid. Sin embargo, existe la creencia de que los aluxes salen al mundo como seres de luz. Pocas personas los ven porque son hábiles y ligeros como el viento. Si los sabes respetar, ellos protegerán de ti y cuidarán tus propiedades. Otra leyenda es la de Zacnité y Canek. Zacnité significa blanca flor. Nació de Mayapán, el poderío de 3 territorios que convivían en paz: Mayap, Uxmal y Chichén Itzá. Canek significa serpiente negra, un príncipe valeroso y tenaz de corazón. Cuando tuvo 21 años, fue levantado rey de Chichén Itzá, y ese mismo día vio a la princesa Zacnité de 15 años. Ambos se enamoraron. Sin embargo, Zacnité estaba destinada para el joven Ulil, príncipe heredero de Uxmal. Pasó el tiempo y el joven Canek fue invitado a la fiesta de bodas de Zacnité. Cuenta la leyenda que un pequeño consejero le dijo que Zacnité lo estaría esperando entre flores verdes, que sería necesario luchar por ella, antes de que el destino actuara en su contra. El día de la boda, y mientras todos los invitados danzaban alegres, Canek llegó con 60 de sus guerreros principales y subió al altar, donde ardía el incienso y cantaban los sacerdotes. Llegó Canek
con el signo Itza sobre el pecho. ¡Itzalán! ¡Itzalán!, gritaban, como en campo de combate, y en el instante arrebató a la princesa de los testigos. Ulil, enfurecido, se levantó en armas. La guerra se había desatado. Mayapán y Uxmal contra Itzá. Aunque el reinado de Mayapán había terminado, los itzáes dejaron sus casas y templos de Chichén Itzá, abandonando la ciudad, llorando. Delante de los hijos de Itzá iba el rey Canek, caminando por los senderos al lado de Sacnité. Aunque se salvaron los itzáes, los ejércitos de Uxmal y Mayapán encontraron ecos en los palacios y templos vacíos. Chichén Itzá quedó muerta, pues su pueblo había sido abandonado. ¡1! Una cultura de largo alcance. Los mayas marcaron el parámetro para las otras culturas que emergieron en Mesoamérica. De acuerdo con los estudios realizados sobre los vestigios que quedan de las estructuras mayas, el periodo de esplendor duró desde el año 292 hasta el siglo IX. Los especialistas en demografía histórica especulan que durante el periodo clásico la población de la cultura maya era de 13 millones de habitantes. El Mayab, o territorio maya, abarcaba casi en su totalidad Guatemala, el occidente de Honduras, Belice y lo que actualmente son los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, parte de Chiapas y Tabasco, en México. 2. La agricultura y las castas. La cultura maya se caracterizó por su gran aporte a la agricultura. La variabilidad climática de su territorio los orilló a creer en un sistema sofisticado para distribuir el agua y cosechar maíz, frijol, algodón y tubérculos. Los mayas inventaron la herramienta puntiaguda que aún se utiliza para el arado. De acuerdo con los historiadores, los campesinos representaban una de las clases más bajas dentro de la jerarquía maya. Los dioses se ubicaban en la cúspide de la pirámide, seguidos de los sacerdotes, después los guerreros, artesanos, comerciantes y los que labraban el campo. También se estratificaba a su interior conforme el parentesco de cada miembro con su respectiva casta. El lingüista e historiador Torodov decía que la sociedad maya estaba basada en la disciplina. La palabra clave de la sociedad mesoamericana es orden. 3. Magia y profecías. La historia religiosa de la cultura maya relata que los reyes creían que se comunicaban con sus ancestros a través de espejos mágicos tallados en obsidiana que les servía para conocer su futuro. En la cultura maya, las profecías eran una ley y todo intento de eludir su suerte estaba destinada al fracaso. Por lo mismo, las profecías eran consideradas las favoritas de los dioses y el dueño absoluto del poder sobre el futuro del pueblo maya. Los investigadores de la religión maya constantemente descubren datos nuevos sobre sus deidades, ya que no existe información exacta para distinguir a los distintos dioses, sus orígenes y funciones. Sin embargo, en el templo de Huaxactún, en Guatemala, Palenque y Chichén Itzá, en México, es posible reconocer ciertas esculturas divinas que permiten vislumbrar a los dioses de la cultura maya. Kukulcán era la divinidad principal al estar directamente relacionado con la astronomía maya, por ser el dios del rostro del sol. Ixchel, diosa de la maternidad. Chac, la deidad más importante para los campesinos, por ser de la lluvia. Apush, quien representaba la muerte, y Buluk Shaptán, el dios guerrero de los sacrificios humanos. Los dioses combinaban formas humanas, animales, vegetales y astros para ser representados en la cerámica maya. 4. La ciencia maya. La cultura maya fue una de las que dejó importantes aportes a la ciencia moderna. La creación del número 0 fue fundamental para el sistema numérico que conocemos hoy en día. Las técnicas de observación astronómica que practicaban los sacerdotes mayas son estudiadas por científicos actuales.
Su descripción